de sonido, pero bueno, ya lo organicé. Bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por destinar este tiempo para venir y para aprender. Espero que sea de mucha utilidad. Hoy les traigo un tema bastante de moda también, al igual que el que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos todo lo que es el tema de nómina electrónica. Incluso trabajamos un ejercicio de habilitación directamente en la página de la DIAN, pues el cual fue bastante productivo para que vieran cómo se hace el proceso. Realmente ese proceso de habilitación es bastante sencillo y por ejemplo ya tenemos pues como la experiencia de hacer la transmisión desde algunos software contables como Zigo. Entonces, bueno, por estos días va a haber bastante afluencia con ese tema, dado que entra el grupo 3, que es el grupo, pues, de alguna manera donde ya empiezan a recaer la mayor parte de los obligados a hacer la transmisión de esa nómina electrónica. Entonces, bueno, referente a eso, contestamos las dudas, resolvimos las inquietudes. Quienes no se pudieron conectar, entonces les recomiendo, el material quedó grabado, el webinar quedó grabado, está en la página de Fácil Contabilidad, donde colgamos todos los videos de las capacitaciones que realizamos. Entonces, los invito a mirarla si quieren despejar como esas dudas que tengan referente a la nómina electrónica. Hoy vamos a revisar el tema de los documentos soporte. Recordemos que el documento soporte ya va a empezar a entrar en vigencia, en obligatoriedad, a partir del mes de enero del 2022. Como está establecida la última norma, dice que a partir del 30 de enero del 2022, es decir, a partir del 1 de febrero prácticamente. Pero lo que se esperaría ya con las expectativas que se tienen, en este momento ya hay colgado en la página de la DIAN un proyecto de resolución con el anexo técnico del documento soporte, se esperaría que se convierta en norma en los próximos días y que efectivamente lo empecemos a utilizar a partir del 1 de enero. Entonces, vamos a ver todas esas particularidades que tienen que ver con el documento soporte de operaciones con no responsables y bueno, algunas recomendaciones para su implementación. Tenemos que recordar que es que de documento soporte, nosotros ya lo tenemos que tener, ya tiene que estar funcionando en nuestras empresas, lo tenemos que estar realizando de manera física, como está establecido hasta este momento la norma, y que lo que va a pasar ya sea en el mes de enero o en el mes de febrero es que vamos a empezar a transmitirlo electrónicamente, pero en este momento, a partir del 1 de noviembre del 2020, nosotros ya, perdón, a partir del 4 de agosto del 2020, ya era una obligatoriedad haber empezado a realizar el documento soporte de operaciones con no responsables, es decir, que nosotros ya teníamos que haber hecho ese proceso de habilitar una numeración consecutiva, una resolución de la DIAN para documento soporte y haber empezado en esa numeración consecutiva a contabilizar todas esas operaciones que realizamos en nuestras entidades con no responsables, ¿a fin de qué? A fin de poder validar esos costos o esas deducciones en nuestras declaraciones tributarias. Entonces, en este momento ya deberíamos estar haciendo ese proceso. Por acá me preguntan que cuál es el link de la página. Alexander, ¿me colaboras, por favor? Coloquemos el link de la página de Fácil Contabilidad para que la gente pueda acceder a los videos de las capacitaciones anteriores. Muchas gracias. Entonces, Claro, bueno, Miriam, vamos sí, a... al final estaremos enviando el link para que Vale. ahorita empecemos con la clase y al final sí compartimos el link. Vale, perfecto, Alexander, te agradezco. Bueno, ¿qué más les tengo que contar? Bueno, esto es referente a este tema de hoy que es tan importante. También quiero recordarles el tema de el cierre fiscal. El cierre fiscal, pues obviamente ya estamos a puertas del cierre fiscal. Es importante que en este mes arranquemos a hacer todas esas conciliaciones que tenemos que hacer, todas esas validaciones, a fin de que, primero, pues a fin de que las cifras nos queden cuadradas y segundo, a fin de que podamos dejar organizado todo aquello que necesitamos para elaborar la información exógena. Recordemos que de una buena conciliación al cierre del ejercicio, de un buen cierre
contable y fiscal, depende que tengamos, pues, obviamente unos reportes de información exógena exitosos. Entonces, es importantísimo que, pues, ustedes cuenten con las suficientes bases y herramientas para poder realizar este proceso. Nosotros acá en Fácil Contabilidad hemos realizado un taller, un seminario en línea de cierre fiscal y actualización de reforma tributaria, dado pues que es tan importante en estos días estar actualizados, bueno, en sus entidades. No sé si ya se dieron cuenta de que está en postulación. Las empresas afectadas por el paro nacional están dando un auxilio del 20% a fin de cubrir aportes de seguridad social por cada empleado a las empresas que efectivamente cumplan con una serie de requisitos. Este fue uno de los beneficios que trajo la norma y pues obviamente hay que estar actualizados para poder acceder a esos beneficios y para poder implementar y realizar todo lo que nos está exigiendo la norma a fin de que pues obviamente tengamos un cierre exitoso. Entonces, como les contaba, hemos realizado este taller. Entonces, ustedes vienen acá a la página de Fácil Contabilidad, acá el enlace que les compartirá Alexander en el chat, ¿cierto? Acá tienen el temario con los temas que vamos a revisar. Vamos a revisar paso a paso pues cada uno de los grupos del estado de resultados. Vamos a ir a mirar en cuanto a lo que es el balance, todo lo que es los deterioros, cómo se aplica desde la norma internacional, cómo se aplica y cómo afecta en cuanto a lo que es el estatuto tributario y el cierre fiscal, esas diferencias que se nos van a generar, que nos pueden generar impuesto diferido, en el cálculo del impuesto diferido. Vamos a ir a revisar esa parte documental de cómo tenemos que tener soportados todos nuestros ingresos, cómo tenemos que tener soportados todos nuestros costos y deducciones. Esa parte de la conciliación fiscal, ¿cierto? Lo que se tiene que ir conciliando fiscalmente entre unas bases de preparación y las tributarias. Entonces, vamos a revisar todo eso, vamos a revisar todo el tema de lo que son los deterioros, vamos a revisar el tema de todo lo que son los costos fiscales, vamos a ir a mirar el impuesto diferido, vamos a revisar esa transitoriedad que trajo la ley 2155 y posteriormente que fue expedido el decreto 1311, ¿cierto? En el cual se permite de manera opcional realizar la contabilización del impuesto diferido contra el patrimonio y no contra los resultados. Eso tiene unos impactos grandes. ¿Por qué? Porque perfectamente si yo tomo la decisión de contabilizar contra el patrimonio, pues lo que estoy haciendo de alguna manera es trasladando, en caso de que me diera utilidad, trasladando esas utilidades grabadas en cabeza de los socios, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo por la depuración del artículo 49 es que de alguna manera estoy trasladando ese impuesto, se lo estoy trasladando a los accionistas. Entonces, hay que tener bastante cuidado a la hora de ir a decidir cuál es la mejor opción o qué es lo que más le conviene a mi entidad. Recordemos que es opcional, que es el contribuyente quien decide hacerlo o no, así es como quedó establecida la norma. Hay un concepto del Consejo Técnico referente a ese decreto que vale la pena ir a revisar y que serán las cosas que estaremos viendo en nuestro taller del cierre fiscal los días 17 y 18 de diciembre. ¿Para qué? Pues para que obviamente estemos a tiempo de ir y trabajar esas últimas 2 semanas en todo lo que vamos a ver. Vamos a revisar esa lista de chequeo de todo lo que tenemos que ir a revisar en cada cuenta, todo lo que tenemos que validar, que les va a ser de mucha utilidad. Entonces, súper invitados al taller de cierre fiscal. Entonces, por acá van a mirar, quien lo va a dictar voy a ser yo. Esto, bueno, los que accedieron a comprarlo la semana pasada, lo compraron con regalos. No sé, valídame Alexander si hasta este momento están activos algunos regalos o si ya no están activos los regalos. Es que teníamos un precio de lanzamiento, pero lo teníamos con algunos obsequios que estaban brindando Fácil Contabilidad y no sé si esta semana a qué puedan acceder. Confírmame Alexander, por favor. Por supuesto, a los que se queden hasta el final de esta clase, les vamos a habilitar los regalos que estaban disponibles y también tenemos un regalo especial, porque la anterior semana teníamos 2 regalos, hoy van a acceder a 3 regalos, así que les invito a que se queden hasta el final para conocer más detalles. Vale, listo. Entonces, bueno, aquí está el costo, la inversión que ustedes van a realizar en
el taller. Entonces, súper invitados a nuestro taller de cierre fiscal para que por favor realicen la descripción. Alexander les va a compartir. Bueno, revisemos ya un poco más el tema que quisimos traer hoy, ¿cierto? Lo primero es compartirles que el documento soporte es una parte del ecosistema de facturación electrónica. ¿Qué está pasando en este momento? Está pasando que con el avance de la tecnología y pues obviamente la actualización de la DIAN, entonces en el tema realmente la facturación electrónica no es solamente una partecita que nosotros podamos decir, ah, bueno, es que estamos haciendo facturación electrónica. No, realmente el tema de facturación electrónica es un ecosistema en el que cada vez van a ir adicionándose más transacciones. ¿A fin de qué? Pues en busca de una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Pues la finalidad es que efectivamente la DIAN controle el universo de las transacciones de los contribuyentes a fin de que ellos puedan realizar la determinación de los impuestos. Y miren que todo va, pues obviamente, en esta secuencia, dado que si nosotros miramos los cambios que trajo la ley 2155, la ley de reforma tributaria, en la ley de reforma tributaria tenemos establecido la facultad que se le da a la DIAN acerca de la facturación del impuesto de renta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la DIAN va a poder realizar la facturación del impuesto de renta a los contribuyentes, la va a cargar en el sistema y pues obviamente el contribuyente se va a manejar de alguna manera un sistema mixto, como se maneja en Chile. Entonces, lo que va a pasar es que la DIAN te liquida el impuesto, te lo carga el sistema. Después de que la DIAN te lo cargue al sistema, tú vas a tener un plazo de 2 meses. ¿Para qué? Para hacer la validación y para poder decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto que me liquidó la DIAN, entonces voy a ir y voy a hacer el pago de mi factura. Pero también puedes decir, no estoy de acuerdo y presentas tu declaración. Obviamente, si tú presentas la declaración, tienes que tener todos los soportes porque la DIAN ya no va a hacer procesos de fiscalización aleatorios como pasa ahora, sino que la DIAN se va a ir a revisar solamente pues esas declaraciones de los que no están de acuerdo con su liquidación. Entonces, obviamente, habrá que realizar una liquidación que esté súper bien soportada para efectivamente ir en contrariedad de lo que liquida la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN necesita en su ecosistema de facturación electrónica todas las transacciones para poder, ¿qué? Para poder que la liquidación de ese impuesto, pues obviamente se realice de forma correcta, porque de lo contrario, pues todos los contribuyentes le van a decir, no porque le falta esto, no porque le falta aquello. Entonces, esa es la secuencia que vamos a seguir y eso es a lo que apuntamos, para allá es para donde vamos, ¿cierto? Entonces, en esa secuencia tenemos que, ya tenemos incorporado el universo de los facturadores electrónicos. Entonces, de alguna manera ya los ingresos son una situación controlada para la DIAN, que se está controlando a partir de ¿qué? De la facturación electrónica. Ella tiene todo el universo. Tiene todo el universo de los que venden y tiene el universo de todos los que compran. Entonces, por ahí, por ejemplo, ya empezamos a ver las declaraciones de IVA sugeridas, que muy probablemente en el futuro, cuando ya ellos tengan todas las transacciones, ya no van a ser sugeridas, van a ser las liquidaciones de IVA que va a haber que pagar, efectivamente ya ejecutadas del sistema. Porque si revisamos ahora, hay algunas entidades en las que eso es una radiografía. Efectivamente, ya la liquidación de IVA cuadra con las cifras que tenemos en contabilidad. Por otro lado, tenemos los documentos equivalentes, que hasta el momento son 12 documentos que están autorizados y que esos documentos están por fuera todavía de lo que es la facturación electrónica, pero que obviamente ya hay un plazo establecido hasta junio 30 del 2022, que será cuando todos esos 12 documentos equivalentes que existen hasta el momento se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos, es decir, que van a seguir funcionando, pero que se van a tener que transmitir a la DIAN para que la DIAN ya obtenga el universo de los ingresos, ¿cierto?
Aparte de eso, ¿qué va a pasar? Que también tenemos que en enero o en febrero a más tardar, ¿cierto? Vamos a tener la incorporación del documento soporte de operaciones con no responsables. Es decir, que ahí ya va a tener el universo, los ingresos de todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque aquí le hacían falta a estas personas, que son las personas naturales, que están no obligadas a facturar, o aquellas entidades que están no obligadas a facturar, por ejemplo, los bancos, o aquellas transacciones, por ejemplo, con personas, la contratación de servicios desde el extranjero, que también se debe realizar en documento soporte. Entonces, va a tener todo ese universo y obviamente sus liquidaciones van a ser mucho más efectivas, van a ser mucho más acordes a la realidad. Tenemos también dentro del sistema de facturación electrónica la plataforma Radian, que la plataforma Radian pues también entró en funcionamiento a partir de agosto del 2021 y que lo que se pretende con el tema de Radian es primero hacer el control de todo lo que son las operaciones de factoring, brindar una confianza en ese mercado, en esa transaccionalidad de lo que es la factura electrónica como título valor, ¿cierto? Esas transacciones que se dan con esa factura electrónica como título valor, darle esa formalidad y también puede haber que puede ser una herramienta de financiación para las pequeñas entidades que puedan hacer sus negociaciones a través de la plataforma Radian. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar frente a lo que es el ecosistema de facturación electrónica. Por acá tenemos entonces que tenemos la factura electrónica de venta y la factura electrónica en talonario de papel, es lo que existe en este momento, ¿cierto? Recordemos que la factura de talonario de papel sigue existiendo con la facturación electrónica y que la utilizamos cuando hay inconvenientes tecnológicos, ya sea por parte de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN o ya sea parte del facturador electrónico. Entonces tenemos que tener autorizada nuestra factura de talonario de papel y ya sea que la tengamos parametrizada en nuestro software contable o ya sea que la realicemos de forma física, esta factura cuando existen esos inconvenientes tecnológicos y se la entregamos a nuestros compradores, pues obviamente va a tener toda la validez referente a lo que es la deducibilidad de costos y deducciones. Entonces, la factura electrónica de ventas coexiste con la factura de talonario de papel. Tenemos los documentos soporte electrónicos, ¿cierto? Que para efectos tributarios y contables, obviamente siguen, van a tener validez. En este momento tenemos el documento soporte de operaciones de adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar, ¿cierto? Entonces, que es el que se va a convertir en electrónico en los próximos días, ¿cierto? Que no estamos transmitiendo electrónicamente, pero que sí debemos estarlo haciendo desde el 4 de agosto, desde agosto del 2020, nosotros tenemos ya que tener esa resolución de facturación autorizada y tenemos que estar llevando efectivamente la impresión, la elaboración de estos documentos soporte y tenemos que conservarlos de forma física según pues obviamente no lo dicta la norma. Tenemos que obviamente se van a adicionar otros documentos como el documento soporte de pago de nómina electrónica que por estos días pues como les comentaba y como lo vimos la semana pasada en el taller que hicimos la semana pasada de nómina electrónica, pues ya se empezaron a adicionar, en ese momento está entrando el grupo 3, que digamos que ya está entrando el fuerte, lo grande, porque pues la mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas empresas, están entrando el grupo 3, que es el grupo de 11 a 100 trabajadores, entonces son las que están transmitiendo y que tienen plazo hasta el 10 de diciembre para transmitir la nómina de noviembre. Y ya en diciembre entra pues obviamente todos los que faltan. ¿Quiénes son todos los que faltan? Pues los que tienen de 1 a 10 trabajadores y pare de contar, ¿cierto? Y todos los que tienen de 1 a 10 trabajadores que pretendan hacer que ese costo de deducción de esos salarios que pagan pues sean una deducción en el impuesto de renta. Entonces, ese documento de soporte de nómina electrónica ya está entrando en vigencia y que se adicionarán
otros, como por ejemplo los documentos de importación y los demás documentos relacionados que están pendientes de implementar. Como les decía al inicio, pues la idea es que cada vez la DIAN tenga más transacciones, vaya controlando más el universo de las transacciones de los contribuyentes y así efectivamente pues pueda realizar, obtener la información que necesita para poder realizar las liquidaciones de los impuestos. Tenemos por otro lado, como les decía, la plataforma Radial, que lleva el registro, la consulta y la trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor y que va a permitir pues obviamente a esos usuarios interactuar, va a permitirle a la DIAN controlar esas operaciones que hasta este momento no se controlaban, ¿cierto? Van a poder controlar también el tema de cuáles van a ser esos costos de financiación, porque recordemos que como funcionaba el factoring hasta este momento, pues era con unos costos de financiación supremamente elevados, ¿cierto? Y que de pronto esto puede ser una herramienta para mejorar el flujo de caja de las pequeñas empresas que les sirva pues obviamente para obtener y mejorar su flujo de caja. Tenemos los documentos equivalentes que están autorizados, ¿cierto? El tiquete de máquina registradora POS. Y recordemos que a pesar de que el tiquete POS es un documento equivalente que en este momento está autorizado, que puede expedirse, ¿cierto? Y no tiene ningún problema su expedición, tiene una limitación referente a lo que es un soporte fiscal, porque esta etiqueta de máquina registradora a partir del 1 de noviembre del 2020 dejó de ser un documento fiscal, dejó de ser un documento soporte fiscal. ¿Por qué? Porque ya no tiene validez fiscal, ya no me sirve para tomármelo como deducción de costos, de gastos o de impuestos descontables. Entonces ya no me sirve. Si yo tengo en mi contabilidad un documento POS, pues lo que va a pasar es que la DIAN me lo va a rechazar. Si yo tengo en mi contabilidad un documento POS, pues lo que tendría que hacer para poder realizar o efectivamente validar la salida de la caja es llevarlo a un no deducible, porque no me sirve como soporte de costos y deducciones. Tenemos la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto expedido por sociedades financieras y fondos. Y recordemos, aquí hay un tema bastante clave en el tema de lo que son estos extractos por sociedades financieras y fondos, porque son por entidades financieras y fondos que sean cooperativas. Entonces, estos extractos sí sirven como soporte de costos y deducciones. Pero, ¿qué pasa cuando a mí el banco, que no es cooperativa, me está expidiendo un extracto y me está contabilizando ahí, me está deduciendo ahí unos gastos bancarios, un IVA y todo eso? Eso, según un concepto de la DIAN, lo tengo que realizar también en un documento soporte, dado que las entidades financieras son no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, tengo que validar que todos esos costos y gastos que estoy contabilizando ahí en mis extractos, ¿cierto? Si no son entidades cooperativas o sociedades financieras y fondos, ¿cierto? Efectivamente los tengo que contabilizar en el documento soporte. ¿Para qué? Para que me queden validados y yo me los pueda llevar como costo o deducción. De lo contrario, pues obviamente me quedarían no deducibles. El tiquete de billetes de transporte aéreo de pasajeros, el documento de juegos localizados, la boleta o fracción de la lotería, el documento expedido para el cobro de peajes, el documento de operación de la bolsa de valores, el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria, el documento expedido por los servicios públicos domiciliarios. Recordemos que estas entidades generalmente son empresas industriales y comerciales del Estado, las que prestan los servicios públicos domiciliarios, no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, ellos lo que piden es un documento equivalente. El recibo de servicios públicos es un documento equivalente y ese documento equivalente, pues obviamente hasta el momento tiene validez para que lo podamos contabilizar y lo podamos llevar como un costo o una deducción. Y la boleta de ingreso a espectáculos públicos, como está establecido en la norma, en la resolución 42, ¿cierto? Al final de estos documentos equivalentes está el documento equivalente electrónico, y lo que dice en la definición de documento equivalente electrónico es que efectivamente
el documento equivalente electrónico podrá contener los 12 documentos anteriores, es decir, que todos estos 12, incluido el documento POS, ¿cierto?, se van a tener que transmitir electrónicamente. Para eso ya hay una fecha fijada, que es hasta el 30 de junio del 2022. Entonces, como lo vemos, pues cada vez se van a ir adicionando más transacciones al ecosistema de facturación electrónica. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que en este sistema de facturación electrónica, pues por acá, viéndolo desde otra óptica, ¿cierto? En un plano cartesiano, tenemos que inicialmente tenemos el sistema de facturación electrónica, que incluye todos los documentos electrónicos, ¿cierto? Con fines fiscales, que son soporte de costos, deducciones, ingresos, pasivos o impuestos descontables, y los servicios que utilicen como insumo documentos electrónicos o la información que proporcionan estos, ¿cierto? Como es el caso, pues, de las facturas electrónicas de venta como título valor, que es lo que se va a utilizar en la plataforma Radian. Entonces, pues obviamente todo este universo de lo que es el sistema de facturación electrónica está incluido con todo esto, que es de lo que ya hablamos, de la factura electrónica de venta, del documento soporte, del documento soporte de nómina, del documento soporte de adquisiciones con no obligados, los que van a entrar, pues obviamente los documentos equivalentes a la factura, el documento soporte de importación. Todo esto es lo que tiene que ver con este ecosistema de facturación electrónica, y que obviamente tiene, pues obviamente, sus pros y sus contras. Y si lo vemos, pues obviamente desde el punto de vista fiscal, pues que cada vez vayan ingresando más documentos al ecosistema de facturación electrónica, lo que va a permitir, pues, es una mayor transparencia a la hora de hacer la tributación, a la hora de hacer la liquidación de los impuestos. Va a haber más transparencia. Obviamente va a mejorar el recaudo de la DIAN sin lugar a dudas, va a mejorar todo lo que son los procesos de fiscalización, porque pues obviamente la DIAN se está convirtiendo, pues, en una entidad muchísimo más eficiente, y que se están acortando los tiempos, ¿cierto? Antes la DIAN tenía que esperar 1 año y medio para arrancar a hacer un proceso de fiscalización. Ellos tenían que esperar que las entidades terminaran de reportar su información exógena por allá en junio del siguiente año, para poder iniciar a procesar esa información que ellos necesitaban, hacer cruces y validaciones para poder arrancar con los procesos de fiscalización. Estamos hablando que ahora la facturación electrónica es un proceso en el que la DIAN está obteniendo la información en línea, ¿cierto? Y no solamente la DIAN, el tema también es de la UGPP, porque la UGPP, con el tema de los documentos soporte de operaciones con no responsables, que es el que va a empezar a regir ahora muy prontamente en enero o a más tardar febrero, ¿cierto? Lo que va a realizar eso, más que un insumo para la DIAN, que obviamente va a ser valioso porque va a tener todos esos costos y deducciones allí, eso es una información, pues, de primera categoría para la UGPP, y el tema de los aportes de los independientes. Entonces, va a cobrar bastante, o sea, va a entrar bastante en vigor que esos procesos de fiscalización, pues, van a ser mucho más cortos los tiempos. O sea, la DIAN va a poder estar auditando una declaración prácticamente que en cuestión de meses, porque realmente ya ellos van a tener allá toda la información, hasta que lleguemos al punto de que ellos mismos liquiden esos impuestos, y que obviamente descarguen esa responsabilidad que hasta este momento ha estado en cabeza del contribuyente. Bueno, si tienen dudas, las van escribiendo. Hacemos un pequeño break aquí en lo que es la presentación, y las vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces aquí sí ya empezamos con lo que es el documento soporte de operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, inicialmente vamos a revisar esa parte normativa. Y esa parte normativa tiene que ver
con lo que está establecido inicialmente en el decreto 358 de marzo del 2020, que es el decreto que pues obviamente estableció y de alguna manera retomó el tema de facturación electrónica, porque tengamos en cuenta que ya había establecido un calendario de facturación electrónica en el año 2019. De hecho, algunos contribuyentes arrancaron, entraron en cumplimiento de ese calendario, entraron al sistema de facturación electrónica, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que era un calendario que estaba sustentado en la ley 1943, que es la ley de reforma tributaria, y recordemos que esa ley de reforma tributaria, pues obviamente fue tumbada en su totalidad. Cuando cae la reforma tributaria, pues obviamente caen todas estas normas que se derivaron de la reforma tributaria y en eso cayó también el calendario de facturación electrónica que estaba vigente hasta ese momento. Tuvimos que esperar hasta marzo del 2020 para que efectivamente se expidiera un nuevo decreto que obviamente retomara el tema de lo que es la facturación electrónica. En mayo, posteriormente, se expidió la resolución 42, que es la resolución pues, que obviamente nos da las pautas a seguir en cuanto a todo lo que es facturación electrónica y que se estableciera un calendario. ¿Para qué? Para que pues obviamente los contribuyentes fueran ingresando a ese sistema de facturación electrónica. Inicialmente se realizó de acuerdo a las actividades económicas, fueron entrando todos los grupos hasta el 1 de noviembre, que fue cuando entraron las personas naturales, ¿cierto? Las personas naturales que cumplían con ese tope de 3.500 VTs, que es el tope en ingresos para volverse facturador electrónico, y 4.200 cuando son prestadores de servicios del Estado. Entonces tenemos acá que este decreto 358, que fue pues obviamente el que nos vino a retomar todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, hizo unas modificaciones al artículo 16.1.4.3 en lo que tenía que ver con los sujetos obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Hizo unas modificaciones al artículo 1.6.1.4.6, que es lo que tenía que ver con los documentos equivalentes a la factura de venta. Y un artículo 1.6.1.4.7 que tenía que ver con la transmisión de esos documentos equivalentes. Entonces, hasta aquí la norma de lo que nos trajo el decreto. Por otro lado, entonces, tuvimos la expedición de la resolución 42 del año 2020. Y entonces, en esta resolución, ¿qué pasó? Que en esta resolución, pues obviamente se desarrollan los sistemas de facturación electrónica, se desarrolla ese ecosistema que era necesario para poder arrancar, nos dan las pautas de juego, nos dicen quiénes van a ser los proveedores tecnológicos, qué deben realizar los proveedores tecnológicos, nos identifican todo ese tema del registro de la factura electrónica como título valor, se expide ese anexo técnico, perdón, se expide ese anexo técnico para la factura de venta y se dictan todas las disposiciones en materia del sistema de facturación electrónica. Entonces, esta resolución 42 es importantísima de revisar a la hora de ir a validar todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica. Bueno, por acá tenemos los documentos equivalentes a la factura de venta, que los encontramos sustentados en el artículo 13 de la resolución 42 del 2020. Entonces tenemos inicialmente ese etiquete de máquina registradora. Me voy a detener un segundito aquí porque ahora que abrí el chat vi una pregunta referente a lo que era este tema del documento POS y quisiera como resolver esas inquietudes. Bueno, me están escribiendo de dónde se conectan. Vale, escríbanme de dónde se conectan para ver de dónde estamos distribuidos, cómo estamos reunidos aquí. Muchas gracias por asistir. Bueno, el número del concepto al final, obviamente lo busco para no tener que parar aquí, lo busco y se los cuelgo allí se los cuelgo ahí en un enlace para que lo puedan descargar a quienes me lo están pidiendo. El concepto de lo que tiene que ver con, supongo que fue de lo que hablé cuando los gastos bancarios.
Por acá me preguntan que si es obligatorio el registro en el Radian. En una empresa estamos haciendo operaciones de factoring, pero no hemos logrado la habilitación en el Radian porque nuestro operador tecnológico aún no está autorizado por la DIAN. Nidia, sí, efectivamente, a partir de la entrada en vigencia de lo que es el Radian, ya las operaciones de factoring se tienen que realizar a través de la plataforma Radian. O sea, ya no está autorizado que el factoring se realice de ninguna otra manera. De hecho, esa plataforma la ha dispuesto la Administración de Impuestos con el fin de hacer el control de todas esas operaciones. Entonces, pasan dos cosas. Primero, pues que si quieres interactuar, efectivamente tu proveedor tecnológico tiene que estar habilitado. Segundo, tienes que, pues, obviamente, tener los respectivos usuarios en la página de la DIAN, la página del Radian, perdón, ¿cierto? Y tercero, las facturas deben ser autorizadas por el adquiriente. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente, como se estableció, a mí, para enviarme una factura electrónica, debía llegarme un mensaje de aceptación o rechazo. ¿Qué pasa? Que algunos proveedores tecnológicos no están cumpliendo con eso. A mí generalmente me llega una factura y me llega una carpeta comprimida donde tiene la factura electrónica, pero por ningún lado me dice aceptar o rechazar. Y yo como adquiriente, ¿cierto?, de los bienes o servicios, tengo el derecho de poder rechazar o aceptar esa factura. Sin embargo, esa opción no está habilitada por algunos proveedores tecnológicos y lo que me están diciendo, lo que me está exigiendo el Radian para poder que esa factura electrónica sea validada como título valor es que el adquiriente de los bienes o servicios realice la aceptación de esa factura. Entonces, es importantísimo que esos proveedores tecnológicos empiecen, si usted tiene intenciones de hacer operaciones de factoring, es importantísimo que su proveedor tecnológico, cuando usted envía la factura a su cliente, le dé la opción de aceptar o rechazar. ¿Por qué? Porque usted necesita que esa factura sea aceptada para que usted pueda hacer la negociación en Radian. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta esa parte. En cuanto a tu pregunta, efectivamente hay que hacerlo a través de la plataforma Radian. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos gente conectada de Bogotá, de Villavicencio, de Bucaramanga, de Santiago de Cali, de Buga, desde Tautameneca, Casanare. Bueno, saludes por allá. Tenemos otra preguntita, dice, el tiquete POS no se acepta en compras inferiores a las 5 VTs. Bueno, no se me confundan con eso, porque eso es un tema, eso es un cambio que trajo la ley 2155. Pero ¿qué quedó establecido también en la ley 2155? Que eso queda sujeto a reglamentación por parte de la DIAN, al establecimiento de un calendario. Hasta el momento la DIAN no se ha pronunciado, no hay un proyecto de resolución, no hay una norma y hasta no haber una norma no va a entrar en vigencia el tema de las 5 VTs. ¿Qué es lo que nos está preguntando, pues, de pronto para poner en contexto a todos los que están aquí? La norma, la ley 2155, pues trajo dentro de sus cambios que el tiquete de facturación POS solamente se va a poder seguir utilizando para compras inferiores a 5 VTs, que en este momento son 184,000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que sea superior a esas 5 VTs, a esos 184,000 pesos, se va a tener que realizar obligatoriamente en factura electrónica de venta. Pero ¿qué pasa? Que en este momento, como les digo, en la norma, en la ley 2155, dice claramente que eso queda sujeto a una reglamentación y a un establecimiento de un calendario. Eso no ha pasado y hasta que eso no pase, pues vamos a seguir teniendo el POS con los valores por cualquier valor como lo tenemos, como lo conocíamos hasta este momento, hasta que reglamente. Después de que reglamenten, obviamente empezará a regir el tema de las 5 VTs, pero hasta este momento no hay reglamentación referente a eso, o sea que quienes facturen con POS pueden seguirlo haciendo por el monto que fuere necesario. Bueno,
por acá dice que una persona natural obligada a facturar electrónicamente debe exigir documento soporte. Bueno, el tema aquí es que hay dos cosas. El tema de exigirlo, no, el tema de hacerlo, porque es que el documento de soporte no lo emite el vendedor. El tema del documento de soporte lo emite es el comprador, el adquiriente de bienes y servicios, él es el que pide el documento de soporte, es el que expide el documento de soporte. Entonces, si yo soy la persona natural, facturadora electrónica, ¿cierto? Tengo mi contabilidad, contrato con unos no obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Quienes me van a expedir, ellos me van a expedir un documento equivalente o una cuenta de cobro, ¿cierto? Pero ¿quién está obligado a hacer el documento soporte? Y soy obligado es hacerlo yo como persona natural facturadora electrónica. Soy yo la que tengo que ir y pedir una resolución a la DIAN y a cada una de esas compras que yo le hago a esos no obligados, les tengo que empezar a llevar la numeración consecutiva del documento soporte. Janet, más adelante con la presentación te va a quedar muchísimo más clara tu pregunta. Bueno, por acá nos dice que sí, que solo llega el PDF de la factura y que no da la opción de aceptar o rechazar. Así es como está funcionando en este momento. John Salazar se conecta desde Medellín. Maribel se conecta desde Cali. Gladys está desde Bogotá. Tenemos a Lina desde Pereira. A Liz desde Fatacativa, Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Sigamos aprendiendo. Me dice, la persona natural está obligada a facturar, pero no está obligada a llevar contabilidad. Debe exigir el documento soporte para poder descontar costos y gastos. Bueno, Janet, me estás preguntando lo mismo y yo te voy a responder que efectivamente ese documento soporte lo tiene que emitir la persona natural. Y bueno, pueda que no esté obligada a llevar contabilidad, pero si ella va a llevar a su declaración de renta esos pagos que realiza como soporte de costos y deducciones, efectivamente sí debe tener documento soporte. ¿Ya? Entonces, bueno, te va a quedar mucho más claro el tema con el avance de la presentación. Nicole se conecta desde la Unión Nariño. Oscar me pregunta de si puedo ver el tema en diferido. Sí, efectivamente puedes entrar a ver en diferido en la página de Fácil Contabilidad. Brian se conecta desde Santa Marta. Bueno, tenemos aquí personitas de todo el país. Muchas gracias por destinar este tiempo para venir y aprender. Avancemos, entonces acá teníamos, como les decía, ese documento POS, y ese documento POS, pues obviamente hasta que haya una reglamentación en donde ese calendario empiece a regir para el tema de lo de que son las 5 VTs, pues sigue vigente hasta este momento y lo podemos expedir por cualquier monto hasta que haya una reglamentación referente a ese artículo de la ley 2155. Tenemos por acá también las boletas de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, los extractos bancarios, pero ¿cuáles extractos bancarios? Entonces yo les decía que eran esas corporaciones de ahorro y crédito, esas cooperativas, esos fondos, pero no los extractos bancarios que nos expiden los bancos. Esos no son un documento equivalente y a esos costos que nos descuentan ahí en ese extracto bancario o ese IVA que nos cobran, ¿cierto? Para poder legalizarlo como deducción o como impuesto descontable, le tenemos que hacer documento soporte de operaciones por no obligados a facturar. El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, el documento en juegos localizados, la boleta o fracción de lo que es juegos de suerte y azar, el documento expedido para cobro de peajes, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores o por la Bolsa Agropecuaria, el documento expedido por las empresas de servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso a espectáculos. Estos son los 12
documentos equivalentes que hasta este momento están autorizados. Entonces, bueno, estos son los que en caso de que efectivamente tengan relación de causalidad con el ingreso, los podemos seguir llevando a nuestra contabilidad como soporte de costos y deducciones, con excepción del documento POS, porque el documento POS a partir del 1 de noviembre del 2020 perdió su vigencia como un documento fiscal. Este documento equivalente 13, pues como está establecido, es el que va a contener todos los documentos soportes. Inicialmente la reglamentación como quedó establecida en la ley 40, en la resolución 42, la fecha máxima era hasta junio 30 del 2021. Entonces, pues realmente se ha ido aplazando y en este momento está hasta el 30 de junio del 2022, según las últimas reglamentaciones de lo que es facturación electrónica. Bueno, revisemos qué es este documento soporte de operaciones con no obligados a expedir factura de venta y documento equivalente. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es el origen de la norma, el origen normativo, y ese origen normativo, discúlpenme, esto está haciendo bastante calor. Ese origen normativo lo tenemos en el artículo 55 de la resolución 42 del 2020. En ese artículo 45 nos dice que ese documento soporte de adquisiciones efectuadas con no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador. ¿Quién lo debe generar? El comprador. Cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, partamos del hecho de que es el soporte que me legaliza esas compras que yo hago a esos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos que tiene que tener ese documento soporte que en este momento, desde agosto del año 2020, ya lo tenemos que tener. Entonces, más adelante vamos a ver pues cómo se debía realizar ese paso a paso. Primero, estar denominado expresamente como documento soporte. Tener la fecha de la operación. Tener la información del vendedor de los bienes y servicios, tener la información del adquiriente de los bienes y servicios, ¿cierto? ¿Y cuál es esa información? Pues el nombre, la razón social, la dirección, el teléfono, todos esos datos que pues obviamente voy a necesitar a nivel fiscal para identificar ya sea comprador o ya sea vendedor, y llevar una numeración consecutiva. Entonces, para poder cumplir con este requisito de llevar una numeración consecutiva, ¿qué debo hacer? Pues debo ir a la página de la DIAN por numeración de facturación, como si fuese a pedir una resolución para facturar, de facturación electrónica, ¿cierto? O de facturación, factura de talonario de papel, cualquiera de esas. Con el mismo proceso, yo debo realizar la solicitud de documento soporte. Entonces, igual lo puedo hacer y se pueden presentar varias alternativas. Puede ser que yo sea una empresa que tengo varios puntos de venta y en todas legalizo costos y operaciones con no responsables. Entonces, pues yo puedo realizar, a mí la norma me permite, o sea, no me exime, o sea, no me limita a que yo no pueda hacer la solicitud de 1, 2 o 3 resoluciones con efectos de poder llevar de una manera más ordenada y más organizada mi información. Lo cierto es que tengo que tener esa numeración, tengo que tener esa resolución y empezar a, obviamente, en cada una de esas numeraciones, a soportar todas esas transacciones que yo hago con la adquisición de estos bienes y servicios con estos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Tengo que tener una descripción de los bienes y servicios, debe detallar el valor de la operación y hasta allí lo que venimos haciendo, hasta allí lo que tiene que tener el físico de papel que hasta este momento estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando este documento soporte se me convierta en un documento
electrónico. Entonces, cuando se me convierta en un documento electrónico, lo que va a pasar es que, pues, adicionalmente, va a tener que llevar una firma digital, ¿cierto? La misma firma que vamos a estar utilizando para facturación electrónica. Y va a tener que utilizar, pues obviamente, el formato electrónico de la DIAN, que es ¿cuál? Es el anexo técnico de la DIAN, o sea, todo ese formato que le va a permitir a los proveedores tecnológicos transmitir esa información a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. ¿Quiénes deben generar este documento soporte de operaciones? Entonces lo deben generar los adquirientes de bienes y los adquirientes de servicios. ¿Cómo lo deben generar? Entonces pueden existir tres momentos. En el momento de realizar la transacción, en el momento de recibir los bienes, ¿cierto? O en el momento del pago. En cualquiera de estos momentos se puede hacer la generación de este documento soporte. ¿Qué es lo importante? Pues que efectivamente se realice. ¿Y cómo se debe generar? Entonces se debe generar, lo puedo generar a través del software, que generalmente es como todo lo estamos utilizando. Tenemos parametrizado un documento que se llama documento de operaciones con los responsables, que está marcado, que muy probablemente le vamos a hacer la marcación como documento electrónico, que hasta este momento simplemente lleva la numeración consecutiva, que el sistema me lo está permitiendo, ¿cierto? Lo puedo hacer a través de un talonario preimpreso. Lo puedo hacer incluso en un formato en Excel, llevando el control de los consecutivos. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya es decisión suya cómo lo va a hacer. Si usted me preguntase a mí cuál es la manera más práctica, la manera más práctica es hacerlo a través de un software. Que ahora por operatividad yo tengo unos puntos de venta, en los puntos de venta eso se paga manual, listo, mande a hacer sus talonarios, pero tiene que hacer un reproceso que es nuevamente volver y digitarlos en el software, ¿cierto? O en el formato en Excel también tendría que hacer el reproceso de digitarlos en el software. Por eso la manera más práctica es hacerlo a través del software contable que, como les digo, es como la mayoría de personas lo está realizando. Bueno, este documento soporte visto desde una forma práctica. Entonces, visto desde una forma práctica, pues permite documentar todas las operaciones cuando se realizan con proveedores no obligados a omitir factura de venta y documento equivalente, y permite soportar adecuadamente los costos, deducciones e impuestos descontables en las adquisiciones de bienes o servicios. Desde la parte práctica que teníamos, que antes nosotros teníamos que, cuando nosotros hacíamos una operación con un no responsable, este nos traía un documento equivalente o una cuenta de cobro, y nosotros realizábamos un documento de causación. ¿Qué pasó después del documento soporte de entrada en vigencia? Pues hay que seguir solicitando ese documento equivalente al tercero. ¿Por qué? Porque esta es como la prueba de lo que yo combine con ese tercero, de la transacción que realicé con ese tercero, ¿cierto? Es la prueba de lo que él me está diciendo, él me está informando y me está diciendo, mire, por este servicio que yo le presté, yo le estoy cobrando esto. Esa es la prueba. Y obviamente voy a tener que realizar este documento soporte, que a su vez va a reemplazar la causación ya me queda hecha en el documento soporte, y lo voy a poder hacer a través de un software, un talonario o un Excel, como lo mirábamos hace un momento. Miriam, pero ¿qué pasa si yo no realizo el documento soporte de operaciones? O si ya no lo realicé, si han pasado 2020, 2021 y yo no he realizado este documento soporte. Pues bueno, eso tiene unas connotaciones, ¿cierto? Tiene unas connotaciones que están, pues obviamente, en el artículo 16 de la resolución 42, en concordancia con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de costos y deducciones. A su vez, obviamente, también estos requisitos
van de la mano con lo que es el artículo 617 del Estatuto Tributario, que es el que contiene todos los requisitos de la factura electrónica de venta y los documentos equivalentes, y el artículo 618, que es la obligación de solicitar esa factura de venta o documentos equivalentes a fin de soportar los costos y deducciones. Si efectivamente no los realicé, bueno, pues obviamente lo que voy a obtener es un desconocimiento del costo, gasto o deducción. ¿En qué? En mis impuestos, en mi declaración de renta. Entonces lo que va a pasar es que, pues obviamente la DIAN va a decir, me va a rechazar ese costo o esa deducción. Y puede que en este momento, pues obviamente el nivel de la fiscalización no esté al nivel. Yo tengo la obligación de tener ese documento soporte, ¿cierto? Y la DIAN presume que efectivamente yo tengo soportadas todas esas operaciones con no responsables en ese documento soporte. Si me hace una auditoría, pues obviamente tendré que entrar a demostrarlo. Si no me hace mi auditoría, pues obviamente se va en que yo tenía la obligación de hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar si de aquí en adelante, una vez este documento soporte se vuelva electrónico, yo igual no lo hago? Pues obviamente allí sí no va a haber, pues como de alguna manera, excusa que valga, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque ahí sí efectivamente lo que yo no transmita a la DIAN no me lo voy a poder llevar como una deducción. ¿Cuándo debería empezar a generar ese documento soporte? Lo debía haber empezado a generar como lo estableció el comunicado DIAN número 55 a partir del 15 de agosto del año 2020. A partir de esa fecha, yo debo tener soportado con este documento soporte todas esas transacciones de compra de bienes y servicios que yo realizo con no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Tenemos por acá lo establecido en la resolución 12 del año 2021, que el cual pues obviamente estaba haciendo una modificación al artículo 55 de la resolución 42, en lo que tenía que ver con ese establecimiento de esa fecha. Inicialmente dijeron, como lo vimos anteriormente, miren que estaba establecido en la resolución 42, estaba establecido que 30 de junio. Luego esa fecha se corrió y dijeron, bueno, listo, 1 de julio. Pero posteriormente esta fecha cambió y ahora como está establecido está 30 de enero del año 2022. Así es como está establecido para entrar en vigencia con este documento soporte de operaciones con no responsables. Entonces, bueno, esta es como la última reglamentación. Por acá tenemos esta resolución 12, que efectivamente fue la que hizo nuevamente otra modificación a la resolución. Esta resolución 12 fue la que hizo la primera modificación, perdón, y la resolución 37 fue la que hizo una de las modificaciones que me dijo, bueno, no, mire, julio ya no, a partir del 1 de agosto. Y de agosto nos fuimos para enero. Entonces, esta es la última reglamentación que hay. En este momento, como les contaba y como les decía, ya está expedido. Espérenme un segundo, dejo de compartir para mostrarles el anexo. Ya está expedida este proyecto de resolución, que se espera que pues en los próximos días se convierta en una norma. Este proyecto de resolución en la página de la DIAN está colgado y miren que acá dice por el cual se implementa y se desarrolla el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento de soporte de adquisiciones efectuadas con no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente para su transmisión electrónica, y se expide el anexo técnico para este documento. Entonces, lo más importante, pues obviamente aquí es que nos está regulando todas esas reglas del juego, lo que ya vimos en este momento, quiénes son los obligados, cuáles son los requisitos, nos está diciendo que se van a poder hacer unas notas de ajuste, que va a tener un código, igual que lo tiene la factura electrónica, igual que lo tiene la nómina electrónica, pues también lo va a tener este documento soporte de operaciones, va a tener un código interno.
ese código que va a llevar el sistema, ¿cierto? Así como es el código CUFE, el código CUNE, pues acá también va a haber un código para permitirnos identificar. Miren que acá va a estar el código CUTS, que va a ser el código único de documento soporte. Entonces va a tener ese código CUTS igual, ¿cierto? Que nos va a permitir, pues obviamente, validar que efectivamente llegó a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Nos está dando todas esas reglas del juego para validación, nos está diciendo cuándo debemos hacer esa generación, nos está dando las pautas del juego referente a lo que son las notas de ajuste, que también las va a tener. Entonces, y nos está estableciendo de alguna manera cuál es el documento, cuál es perdón, nos está estableciendo cuál es todo el anexo técnico que van a tener que seguir los proveedores tecnológicos para poder efectivamente realizar una transmisión exitosa de esta información a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Entonces, pues aquí está esta norma ya está en un proyecto de resolución y como les digo, pues obviamente se esperaría que en estos días se convierta en una resolución. Acá también encontramos todo lo que tiene que ver con los inconvenientes tecnológicos que van a funcionar de la misma manera que funcionan para facturación electrónica y para nómina electrónica, que los vamos a tener de acuerdo a inconvenientes tecnológicos, de acuerdo a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, de acuerdo a lo que es el proveedor tecnológico, de acuerdo a lo que es el adquiriente de los bienes y servicios. Entonces lo vamos a tener y vamos a tener las mismas reglas del juego. 48 horas después del restablecimiento superado el inconveniente tecnológico, vamos a tener que hacer la transmisión de la información a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Entonces, bueno, acá como está establecido, este documento no va a pasar como nómina que lo acumulamos y lo transmitimos una sola vez. Acá lo que va a pasar es que lo vamos a tener que hacer en línea, igual que como hacemos las transacciones de facturación electrónica. Entonces, bueno, acá está toda esta norma, prácticamente, pues como les digo, funciona de la misma manera que facturación electrónica. Y aquí está el anexo técnico con toda esa información que vamos a tener que transmitir. Entonces, bueno, acá les dejo esta información. Y en este momento, colegas, los invito a que por favor realicen sus preguntas. Voy a empezar a leerlas para que las empecemos a despejar. Bueno, nos dicen que no se escuchan. Efectivamente, confírmenme con un 1, con un 2, por favor. Si efectivamente me están escuchando, porque por acá veo un comentario donde dice que no se escuchan. Bueno, por acá tenemos algo. Es decir, puedo facturar el sistema post los ingresos, pero para mi deducción de costos y deducciones, las facturas post no me sirven. Efectivamente es así, Adriana. Tú a la hora de facturar no tienes problema. Tú puedes facturar por el sistema post y reportas tus ingresos y pagas tu IVA y no tienes ningún problema. El problema lo tiene es quien quiera soportar costos y deducciones, porque quien quiera soportar costos y deducciones, pues no le sirve la factura post. Así como lo estás describiendo, efectivamente así es. Me preguntan que a partir de cuándo se debe hacer este documento soporte con resolución de numeración. Lo debiste haber empezado a hacer a partir del 15 de agosto del año 2020. Desde allá está la obligatoriedad de haber solicitado la resolución y estar haciendo ese documento soporte a cada uno de los no obligados a facturar electrónicamente. Me dice, ¿el documento electrónico debe ir firmado por el prestador de servicios? No, José.
El documento electrónico no debe ir, el documento electrónico debe tener es la firma digital del facturador electrónico, que es el que lo va a emitir, pero recordemos que este documento soporte lo tiene que realizar y transmitir es el adquiriente de los bienes y servicios. Entonces, pues obviamente lo que sí va a tener que seguir estando firmado por el prestador del servicio. Sin lugar a dudas, es como les decía, yo les explicaba, les decía, vengan, pero es que yo voy a seguir pidiendo el documento equivalente en mi empresa. O sea, yo contrato a Miriam Chávez y Miriam Chávez me va a tener que llevar nuevamente el contrato, me va a tener que seguir entregando el documento equivalente de lo que valen sus honorarios y me va a tener que decir el periodo y me va a tener que firmar eso. ¿Por qué? Porque ese es el soporte que me queda a mí como evidencia de esa transacción que yo realicé con ese tercero. Y ya para poder formalizar ese documento, ¿cierto? Ese documento que me expide el tercero, el prestador de servicios, yo tengo que realizar el documento soporte de operaciones con no responsables. Así es como funciona. El documento soporte puede ser factura de compra. Bueno, no entendí bien la pregunta. Si me explicas un poquito más, pues a la hora de parametrizarlo en el sistema, efectivamente se parametriza como una factura de compra, pero no lo puedes hacer pues con las demás facturas de compra. Lo que uno hace generalmente en la práctica, en los software contables, es que va y crea una compra exclusivamente para una compra que vas a llamar documento soporte y ahí vas a hacer solamente los documentos soporte, no vas a revolverlo con las demás compras. Si a eso se refería tu pregunta y si no, detállamela un poquito más. El documento soporte se debe expedir sin cuantía mínima para todos los no responsables de IVA. Sí, efectivamente, y obviamente cuando arrancamos con este tema de lo que es el documento soporte, yo hacía un llamado a decirles, miren, por favor, reestructuren todo ese tema de lo que son las cajas menores. Porque es que en esas cajas menores pueden haber cualquier cantidad de compras pequeñitas con no responsables, ¿cierto? Y teníamos el caso, por ejemplo, de almuerzos. Entonces, todos esos almuerzos que se reintegran por la caja menor en algunas entidades. Entonces, yo les decía, miren, hagan un convenio con la señora que vende los almuerzos y que así usted le pague diario, ¿cierto? Le haga una sola factura mensual y con eso se evita tener que hacer X cantidad de documentos equivalentes, porque es que, claro, o sea, el tema de la cuantía mínima es que no hay una cuantía mínima. Si tú compraste 100 pesos a un no responsable, por esos 100 pesos, si los quieres llevar a tu contabilidad como un costo o una deducción, tienes que hacer un documento soporte. Entonces, esa era la invitación a reestructurar como todas esas políticas que podemos tener en nuestras entidades, a fin de que, pues a fin de evitar que tener que hacer la causación de todos estos soportes que a veces son pues por cuantías mínimas. Para el documento soporte también se debe tener nota débito y nota crédito con consecutivo habilitado. Hasta este momento no, Delia, hasta este momento que está funcionando solamente como documento soporte, pues como no lo estamos transmitiendo a la DIAN, realmente lo que hacemos es que pues obviamente lo podemos modificar, todavía es un documento modificable. Una vez se convierta en electrónico, efectivamente vamos a tener que tener nota débito y nota crédito porque pues de lo contrario no vamos a poderle hacer ningún ajuste a esos documentos electrónicos. Entonces, hasta este momento no, pero pues obviamente es lo que se viene. Después de hacer la compra, ¿en cuánto tiempo se podrá hacer el documento soporte luego de que inicie la transmisión electrónica a la DIAN? Bueno, Delia, ese es un tema, pues ya obviamente de establecer unas políticas dentro de las empresas, pero pues obviamente lo que se esperaría es que funcione de la misma manera como lo vienes haciendo hasta este momento. Tú tienes unos periodos de causación, tú recibes las facturas, haces el documento soporte, lo transmites electrónicamente con fecha de ese día. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que obviamente
la fecha de generación, que muy probablemente te la va a pedir el sistema, ¿cierto? No te va a coincidir con la fecha de transmisión, pero que realmente esté establecido como tal un tiempo para eso, pues no lo he visto ni en la información, ni en la resolución 42, ni en el proyecto de resolución que está establecido como anexo técnico en este momento. Pero pues obviamente tendrá que tener pues unas pautas de lo que es el trabajo normal en las áreas de contabilidad, que generalmente pues uno causa en la misma semana que llega. Entonces podría funcionar de la misma manera, pero no está establecido como tal un tiempo. ¿A un documento POS se le puede hacer documento soporte? No, efectivamente no. Tú no puedes legalizar un documento POS haciéndole un documento equivalente. Efectivamente no. ¿Por qué? Porque es que el documento POS ahí ya estás expidiendo un documento. Entonces sería como un documento con otro documento. Entonces realmente no lo podrías realizar, Manu. Bueno, por acá muchos me confirmaron que sí, efectivamente me estaban escuchando bien. ¿Qué manejo le podemos dar a los gastos de caja menor? Bueno, es como yo les decía, puedo darles algunas ideas dependiendo pues de lo que ustedes tengan en sus contabilidades o en sus empresas, de manera como ustedes operen. Entonces, si ustedes tienen 4 cajas, pues lo primero, y mi primera recomendación para que eso sea más fácil de manejar, porque me imagino que son 4 cajas con 4 responsables, es que ustedes deberían tener pues 4 resoluciones de documento soporte. ¿A fin de qué? A fin de que cada persona o tenga su documento habilitado para que vaya y haga la causación de sus documentos, o tenga su talonario y efectivamente ahí realice sus documentos soportes. Porque si no, pues obviamente sería impracticable que llevaran un solo consecutivo y que se empezaran a rotar y que de pronto repitieran. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que establezcas unas políticas para esas cajas menores. Por ejemplo, o sea, que realmente lo que quede por allí, primero, si tú haces compras pequeñas y esas compras pequeñas te da lo mismo comprárselas a uno responsable que a un responsable, pues compra en empresas, ¿cierto? No vuelvas a comprarle a no responsables porque ahí te vas a evitar, pues obviamente tener que hacer una causación. Segundo, si es inevitable tener que comprarle al no responsable, pues entonces lo que vas a tener que hacer es, pues, como políticas como las que yo les decía. Por ejemplo, si ustedes reintegran almuerzos, pues entonces consigan una persona que les suministre los almuerzos y que les haga una facturación mensual o quincenal, bueno, algo que sea más practicable. Si ustedes lo que pagan son transportes, también consíganse una persona que les haga los recorridos, y consigan una empresa que les facture y igual les haga los recorridos y que efectivamente ustedes no tengan que tener un documento soporte por cada recorrido, sino que lo que ustedes tengan sea pues una factura mensual o quincenal, de manera que sea pues obviamente más practicable. Esas pues son algunas ideas que les puedo dar de acuerdo pues a lo que yo he manejado. Me dice Guillermina que cuáles son las diferencias entre el documento soporte y el documento equivalente. Bueno, como conocíamos hasta que tuvimos pues referencia de qué era el documento soporte, nosotros manejábamos un documento equivalente para soportar las operaciones con los no responsables, ¿cierto? Con los antiguos régimen simplificado. Entonces, ¿qué pasa? Que el documento equivalente es el documento que me emite a mí el prestador de servicios. ¿Qué es el documento soporte? El documento soporte es el documento a través del cual el adquiriente de los servicios legaliza, ¿cierto? Legaliza para efectos fiscales y tributarios esa compra de bienes o servicios a un no responsable, a un no obligado a facturar electrónicamente, ¿cierto? O a expedir documento equivalente. Entonces, bueno, espero que te haya quedado pues como clara esa parte.
Bueno, por acá me dicen que efectivamente confirmado, que bueno, hay un tema con el tema de del extracto bancario. Es que el extracto bancario sí es un documento equivalente, pero es un documento equivalente válido para lo que son las corporaciones, las cooperativas y los fondos, ¿cierto? Al ir a hacer un poco más de profundización en la norma con una duda que se generó la semana pasada acá, ¿cierto? Fui a profundizar un poco más en la norma y al profundizar un poco más en la norma me encontré un concepto de la DIAN, ¿cierto? Súper confirmado, como me lo dice Lucía, y es que efectivamente los bancos son entidades no obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, si los gastos bancarios son de cooperativas, son de corporaciones de ahorro y crédito, son de fondos, ¿cierto? Efectivamente, con el extracto bancario, yo me puedo llevar la deducción contabilizándolo en una nota contable seguramente como lo han venido haciendo hasta este momento. ¿Qué pasa? Que si son los gastos bancarios los que me cobra el banco, que no es una entidad de ahorro y crédito, que no es una corporación, esos son los que yo debo realizar en un documento soporte para poder legalizarlos. Entonces, súper claro esto, acá nos están dando la normatividad. Entonces, bueno, acá nos queda súper claro este tema. Muchas gracias por el aporte, estimada Lucía. En caso de los pagos de los taxis que reporta el empleado en caja menor, ¿se debería hacer un documento a nombre del empleado? Este tema es bastante neurálgico. Se presenta en las empresas, eso es como el pan de cada día de lo que nosotros vivimos, y uno quisiera de alguna manera controlarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque es que realmente un empleado no debería tener, a veces pasa, y de hecho de la práctica, del ejercicio, porque yo ejerzo efectivamente, eh, uno se encuentra cuentas de cobro a nombre del empleado, se encuentra el transporte, se encuentra que el empleado fue y compró por allá una parte donde no le dieron factura, entonces cogen y le hacen una cuenta de cobro a nombre del empleado. Y cuando uno va a ver para el reporte de información exógena, ese empleado ni siquiera tiene RUT. Entonces, eso por ahí ya se va volviendo una cosa bastante grave, bastante inmanejable, ¿cierto? Sin embargo, pasa mucho en las empresas. ¿Qué sería lo ideal? Que pues obviamente los empleados no tuvieran estas otras erogaciones por ningún otro lado. Pero como pasa, obviamente tendrías que tener un documento soporte verificando que efectivamente ese empleado tenga RUT. Por eso yo qué recomiendo? Yo recomiendo que todos los empleados tengan RUT. Al menos el reporte no me va a salir, el reporte de información exógena no me va a salir con una inconsistencia porque no tiene RUT. Al menos eso, yo siempre recomiendo eso. No es una obligación legal, no lo es. Los empleados no tendrían que tener RUT, pero como esto pasa en las empresas y es el pan de cada día, entonces, pues lo mejor es que todos los empleados tengan RUT. Bueno. ¿Cómo sigue el IVA y retención en la fuente para prestadores de servicios musicales en vivo de acuerdo al decreto 818 del 2020? Sandra, tendríamos que irle a hacer un estudio a la norma, dado que no me es claro, pues realmente la pregunta que me estás haciendo, o sea, referente a qué. Yo te aseguro que le podemos hacer un recorrido, pues como un estudio a la norma que nos estás diciendo, a la inquietud que se te presenta. Espérame, voy a tomarle una notica y si quieres te unes al grupo, nos escribes y te podemos estar dando respuestas si te parece, dado que pues obviamente nos tomaría bastante tiempo despejar esa inquietud por acá y realmente pues en este momento estamos de pronto con un tema diferente, sin embargo pues obviamente lo vamos a estudiar, ¿vale? Antonio me dice que cuando se hace una obra,
pues efectivamente cuando haces una obra vas a tener que tener soportados todos esos costos y deducciones, y efectivamente si contratas con personas naturales que no sean empleados vas a tener que hacer ese documento soporte. A los peajes se les realiza documento soporte. Hasta este momento no, porque son un documento equivalente que está autorizado como soporte de costos y deducciones. Según lo vimos, el documento de peajes está dentro de esos 13 documentos equivalentes que hasta este momento están coexistiendo en el sistema de facturación electrónica. Entonces, este documento de peajes no necesita documento soporte. Las facturas de proveedores del exterior se deberían registrar con documento soporte o se pueden registrar como una compra con soporte de la factura del exterior. Bueno, hay dos cosas con referente a esto. Si la factura del proveedor del exterior es de compra de bienes, y esos bienes pues obviamente los tienes que nacionalizar, esos bienes, entonces tu documento pues obviamente queda legalizado con el documento de importación y no vas a tener que hacer documento soporte. Ahora, si lo que están adquiriendo son servicios desde el exterior, sí debes realizarles documento soporte. El pago de transporte de buses urbanos, ¿cómo se llevaría? Pues es lo mismo, Gladys, lo mismo que les estoy diciendo, o sea, realmente estas cosas no deberían pasar en las empresas o de alguna manera las normas son limitadas que no alcanzan a abarcar las realidades de cómo operan las empresas, ¿cierto? O sea, se piensa como desde un punto de vista como simplemente veo lo grande, pero no veo todo este pequeñito. Entonces, realmente el tema ahí de legalizar, pues es que lo tienes que legalizar con un tercero, le tienes que poner un tercero a eso y obviamente ese tercero tendrá que tener un documento soporte. Entonces, realmente el tema ahí es como de buscar esa forma de cómo pues legalizar todos estos documentos, pero pues que necesariamente desde la práctica se hace a veces muy difícil. En las empresas de construcción no es fácil el tema de las cajas menores, totalmente de acuerdo. Y dado a pues que son empresas que de pronto a veces esas cajas menores los manejan personas de pronto que carecen de ese conocimiento tributario y que generalmente pues cuando a uno le llega, pues a uno ya le llega ese el problema, ¿cierto? O sea, entonces pues obviamente te entiendo, Oscar, desde ese punto de vista, porque sí es bastante difícil y pues obviamente ahí es como tratar de establecer unas políticas claras, ¿cierto? Para el reintegro de esas cajas menores, obviamente establecer cuáles son los soportes que están autorizados y de alguna manera pues así intentar controlarlos porque no habría otra manera de hacerlo. En las regiones apartadas, la que suministra la alimentación hay que pagarle en efectivo y no tiene firma ni ningún documento. Sí, también pasa. Sí. En el tema cuando uno reintegra viáticos es que eso no trae soportes. Bueno, a todos nos ha pasado eso. A las cuentas de cobro por prestadores por servicios prestados se debe hacer documento equivalente electrónico. Pues esos servicios prestados son prestados por un no obligado a expedir factura o documento equivalente, sí, efectivamente le tienes que hacer documento soporte. Que hasta este momento es documento soporte solamente y que se va a volver electrónico a partir de enero. Bueno. Los recibos de Servientrega necesitan documento soporte. Bueno, con este tema tienes que validar porque si ellos son no obligados a facturar, efectivamente habría que hacerles documento soporte. Si ellos son obligados a facturar, hasta donde yo sé, ellos obviamente emiten el documento aquel donde le pasan a uno pues como la guía para poder monitorear el envío, pero se les debe realizar. Lo que pasa es que a veces, pues obviamente si usted no pide la factura electrónica, no le van a facturar electrónicamente. Pero generalmente en este momento todas las entidades están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces, si ellos son obligados a facturar, pues están obligados a emitir la factura
a la factura electrónica. Entonces, no tendrías que hacerle un documento de soporte, tendrías que hacer la solicitud de la factura electrónica. ¿Las compras de bienes inmuebles se legalizan con la escritura o hay que hacer el documento soporte? No, efectivamente tendrías que legalizarlo con la escritura, dado que pues obviamente la escritura es la que te da el reconocimiento, ¿no? Como tal, o sea, el reconocimiento fiscal de esa compra de bienes inmuebles te lo está otorgando la firma de la escritura. Bueno, entonces por acá nos está diciendo Lucía que los tributaristas y los auditores de la compañía donde ella labora nos está compartiendo, entonces para que pues todos aprendamos. Muchísimas gracias, Lucía, por este aporte y por esa generosidad de compartir. Recomendaron realizar el documento soporte a la causación de los intereses liquidados de un préstamo que nos generó un tercero del exterior, pues no está obligado a facturar. Efectivamente, o sea, eso realmente la causación de los intereses se puede tomar igual como, por ejemplo, como lo decíamos, como los servicios del exterior. Como los servicios del exterior no están obligados a facturar, pues efectivamente se deben hacer en un documento soporte y yo estoy de acuerdo pues de alguna manera con que esa recomendación es totalmente aceptable y pues obviamente es una indicación correcta y que pues obviamente si nos sirve podemos aplicarlo también en nuestras entidades. Muchas gracias, Lucía, por ese aporte. Es lo mismo que las estaciones de servicio, si no se solicita la factura electrónica, solo se expide en POS. Efectivamente es lo mismo, o sea, en este momento está en el tema de que quien compra tiene que tener, o sea, tiene que estar, pues obviamente tiene que saber cuál es el soporte que le sirve y si el soporte que le sirve no es ni el documento POS, ni el soporte, ni el recibo, ni la guía y todo eso, pues obviamente lo que tiene que decir es, mira, necesito la factura electrónica. Y obviamente el obligado a facturar está en la obligación de expedir la factura electrónica. Lo que pasa es que con eso pues realmente hay muchas cosas. Si usted va a los restaurantes o va a algunas entidades que efectivamente te dicen que en los supermercados de cadena y entonces uno pide la factura electrónica y tiene que hacer una fila de un día, ¿cierto? O tiene que mandar un correo o tiene que llamar 1000 veces a una parte para que les pidan una factura electrónica. En algún momento la DIAN tendrá que reglamentar y me imagino que será vía sanción que va a poder regular este tema. ¿Por qué? Porque efectivamente hasta este momento sí hay muchas entidades que ponen demasiadas trabas para expedir la factura electrónica y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque la norma nos está diciendo que el obligado a facturar electrónicamente tiene la obligación de expedir ese documento si el adquiriente lo solicita. Entonces, no debería ser así, pero en la marcha o como estamos funcionando es así. Los intereses que cobra un accionista en un préstamo se deberían incluir en el documento soporte teniendo en cuenta el aporte del colega. Sí, efectivamente, si el accionista es un no obligado a facturar, efectivamente lo tendrías que colocar en un documento soporte. Bueno, entonces hasta aquí tenemos las preguntas. Entonces, bueno, me resta pues obviamente darles las gracias por acompañarnos. Recordarles nuevamente, les voy a compartir, recordarles nuevamente que pues obviamente están abiertas las inscripciones para nuestro taller de cierre contable y fiscal, invitarlos a que vengan, a que aprendan con nosotros. De pronto hay temas que están sueltos, que de pronto han cambiado con la normatividad del tema, pues, por ejemplo, los impactos que tiene el cambio de tarifa con la resolución, con la expedición de la ley de reforma tributaria. Entonces, bueno, voy a compartirles un poquito acá.
Voy a dejarles de compartir y les voy a compartir un poquito de eso que vamos a ver en el cierre fiscal, del material que se está preparando, ¿cierto? Por acá tenemos, entonces vamos a arrancar validando lo que es esa hipótesis del negocio en marcha. Este es un tema súper clave, súper importante, que lo vamos a tener que ir, que lo vamos a tener que analizar, que vamos a tener que entregar una información para que quienes son los responsables de realizar esta evaluación de la hipótesis del negocio en marcha, la puedan realizar de una manera correcta, evaluando esos indicadores, que esos indicadores establecidos en el decreto 854, esos indicadores que son tan importantes en este momento para poder monitorear que no haya detrimentos patrimoniales, que no haya riesgos de liquidez. Entonces vamos a revisar cuáles van a ser esos indicadores, ¿cierto? Ya de pronto ahondando un poquito más, vamos a ir a revisar rubro por rubro, entonces vamos a ir a mirar qué es lo que tenemos que hacer en documento en efectivo y equivalentes al efectivo, qué lo compone, cuáles son esas reglas que están establecidas en el estatuto tributario, cuáles son esas situaciones con unos ejercicios prácticos que vamos a realizar, ¿cierto? Vamos a ir a hacer unos ajustes en Excel. Vamos a tener por cada rubro unas verificaciones y unos ajustes a realizar, unas explicaciones. Así nos vamos a ir, pues obviamente, rubro por rubro. Y esto es lo que les estamos invitando, pues obviamente, a que vengan y compartan con nosotros. Esto es lo que estamos, este es el taller que hemos preparado y que obviamente es el que está hasta en este momento en preventa, al que los estamos invitando. Obviamente tiene un costo bajo, ¿cierto? Para que sea accesible, para que todos puedan acceder. La fecha en la que se va a dictar este curso es el viernes 17 de diciembre y el sábado 18, para que quedemos a tono, para que ustedes vayan a revisar sus contabilidades, que tengan todavía el espacio y el tiempo de poder realizar todas estas actividades, de programarlas y efectivamente tengan un cierre contable y fiscal exitoso. Entonces, bueno, Alexander, te dejo para que nos compartas cuáles son pues los regalos que tenemos para el día de hoy a quienes quieran adquirir nuestro taller de cierre contable y fiscal. Por favor, ¿me ayudas? Perfecto, Miriam, muchas gracias por la clase, estuvo genial. Antes que nada, les voy a invitar a que se unan por favor a nuestro grupo de WhatsApp, a los que aún no están suscritos. Ahí nosotros siempre enviamos boletines en temas contables, financieros y también de las ofertas de los cursos que lanzamos. Como es de aquí el curso de cierre fiscal que tenemos, ahorita les comparto el enlace para que se puedan unir. Muy bien, permíteme compartir la pantalla, Miriam. Claro que sí. Listo, Alexander. Perfecto. Muy bien, el curso de cierre fiscal, como lo pudieron ver en la página, estaba sin regalos y por haber asistido, bueno, el curso se va a realizar el día viernes 17 de diciembre de 6 a 9 de la noche y el día sábado 18 de diciembre de 8 a 11 de la mañana. De igual forma va a quedar la grabación de las clases durante 7 días para que ustedes puedan estudiar. Por haber asistido a estas clases, ustedes acceden al regalo que es cierre contable bajo NIF para pymes. Aquí aprenderán cómo crear, cómo cerrar sus balances al 31 de diciembre de cada año, cumpliendo con los estándares internacionales de la NIF para pymes. Este es el primer regalo. Esta clase de este regalo va a ser en vivo, así como lo estamos realizando ahorita. También le incluye el regalo Políticas Contables Instantáneas. Este regalo, en cambio, es un curso que nosotros ya tenemos. Son varios módulos, ya se encuentran grabados. De igual forma, seguimos actualizando el material para que esté actualizado el material. Aquí van a aprender cómo realizar el manual de políticas contables paso a paso. De igual forma, vamos desde lo más básico hasta lo más avanzado y es de forma práctica. Y el último regalo, estos dos regalos del cierre contable y el políticas contables instantáneas, lo dimos la anterior semana, pero el día de hoy hemos decidido dar un regalo más. El regalo domina los impuestos diferidos. Aquí van a aprender cómo calcular, controlar y actualizar el impuesto diferido. De igual forma, este es un curso grabado, ya se encuentran los módulos ahí. Nosotros seguimos agregando módulos para que ustedes sigan aprendiendo.
Entonces, estos 3 regalos es lo que ustedes reciben. Es el cierre contable, es una clase en vivo que lo va a dictar el ingeniero Willy Gran Charco, es el CEO de Fácil Contabilidad de Ecuador. El curso de políticas contables, un curso grabado. También el curso de Domina los impuestos diferidos es otro curso grabado. Ahí tienen las fechas de los eventos y el valor de igual forma está aquí de 152,000 pesos. Y ahorita les voy a compartir el enlace a los que deseen conocer más información del temario. Permítanme, les voy a compartir el enlace del curso de cierre fiscal. Como pueden ver ahí, a las personas que no se han matriculado y no han asistido a estas clases en vivo, no reciben estos regalos, solo reciben el curso de cierre fiscal más actualización tributaria. Y también les comparto. En ese enlace ahí pueden ver ustedes todos los módulos que vamos a abordar y recuerden, pueden matricularse hasta el día lunes. El día de mañana ya cerramos la oferta está sin regalos, solo es el curso con los 5 módulos de cierre fiscal. Y hasta el día lunes los que deseen matricularse van a acceder a los 3 regalos que le hemos mencionado. ¿Algo más, Miriam, tú que tengas que acotar? Bueno, súper invitados al taller de cierre contable y fiscal. Los pagos se pueden realizar a través de Nequi, a través de DaviPlata o a través de una cuenta de Davivienda. Entonces, en el enlace encontrarán toda la información para que puedan realizar el pago a quienes me están preguntando. Darles las gracias por disponer de este tiempo, darles las gracias por acompañarnos. Felicitarlos por tomarse este tiempo. Yo sé que es fin de semana, ¿cierto? Que estamos cansados del trabajo de toda la semana y pues obviamente disponer de un tiempo hoy para venir acá a aprender es algo pues que estamos haciendo un esfuerzo y de verdad los felicito por ese esfuerzo. Me resta desearles un buen fin de semana, que descansen, súper invitados al taller. Y bueno, también los invito a que vayan a la página de Fácil Contabilidad, quienes de pronto no nos han estado siguiendo. Nosotros hemos hecho muchísimas capacitaciones como esta en el tema de normas internacionales, en el tema de temas fiscales. Entonces, bueno, los invito, han estado quedando de manera gratuita en la página de Fácil Contabilidad, subimos la grabación, entonces vayan y estudien y aprendan con nosotros y bueno, súper invitados a estos eventos que efectivamente a través de unirse a nuestro grupo y de unirse a nuestra comunidad, pues obviamente les estaremos informando y van a poder acceder a ellos, súper invitados al taller de cierre contable y fiscal y bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias a ti también, Perfecto. Alexander. Sí, de igual forma aquí tengo una pregunta, me mencionan, por aquí le vi una pregunta. Dice, no me quedó claro lo del plazo máximo. Sí, la oferta como tal de los 5 módulos del curso de cierre fiscal se cierra el día de mañana. Ustedes por haber asistido a esta clase van a acceder a la oferta hasta el día lunes, van a tener plazo para matricularse con los 3 regalos que hemos mencionado el día de hoy. Van a poder acceder hasta el lunes 6 de diciembre. De igual forma, ahorita les voy a compartir el link de YouTube para que puedan ver la página de Fácil Contabilidad Colombia, donde están todas nuestras clases para que lo puedan ahí guardar. Siempre ahí actualizamos en la página, la grabación hasta para el día de mañana. Perfecto, ya les compartí el enlace de YouTube. Sí, ya les envié y pueden revisar todas las clases que hemos venido dando. Les comparto nuevamente el enlace del curso de cierre fiscal para que puedan revisar toda la información. Y como pueden ver ahí, no hay los regalos. Los regalos solamente acceden a las personas que asistieron a la clase del día de hoy. A los que deseen matricularse, ahí me escriben nomás al WhatsApp. De igual forma, ya les comparto el link para que puedan pedirnos el material. Permítanme un momento. Ahorita les envío el link para que puedan pedir el material de la clase del día de hoy y yo le estaré facilitando y a los que deseen acceder al curso de cierre fiscal más los 3 regalos que dimos,
igual forma, ahí nos escriben nomás y le ayudamos con mucho gusto. Y bien, muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Miriam, por compartir con la comunidad. Se despide Alexander de Fácil Contabilidad. Una excelente noche y un buen fin de semana.